Visita al cementerio católico y el cementerio libre de Circasia. La historia tanto del cementerio libre como el cementerio católico están ligadas a la historia de Circasia. El cementerio católico es mucho más antiguo que el cementerio libre, pero el cementerio libre tiene unas connotaciones políticas más interesantes. De las cosas políticas interesantes del cementerio libre fueron a visitarlo Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán y César Gaviria. Los tres estuvieron como candidatos a la presidencia de la República. El primero que fue al cementerio fue Jorge Eliezer Gaitán aproximadamente en 1935, en ese año Circasia era un pueblo aislado que no tenía caminos ni carreteras, y que Gaitán se haya tomado el trabajo de ir es porque tiene una importancia para la lucha del libre pensamiento, consecuencia de la masonería que llegó a Circasia. Es un hecho importante porque Gaitán no vino ni a visitar al alcalde ni al gobernador del departamento, vino a visitar exclusivamente el cementerio. Luego en los años 80 Galán, que era un candidato liberal supernamente importante, y por último viene César Gaviria con el mismo espíritu liberal. Estos tres personajes están ligados a la intelectualidad y al libre pensamiento. El cementerio libre es masón. La masonería la trajeron los alemanes de Circasia en la época de la Primera Guerra Mundial, que se asociaron con los hacendados de Circasia y formaron una élite política, económica e intelectual. La masonería es un grupo que nació en Escocia hace unos 300 a 350 años, a este grupo pueden pretender personas tanto judías como cristianas como musulmanes, el único requisito es que crean en un Dios monoteísta y el Antiguo Testamento, que es lo común en estas tres religiones. Los masones aplican la metafísica, que es una interpretación de la religión a través de la razón. Los masones ven la Biblia como una forma de metáforas que nos dan enseñanzas para vivir. Fuera de esto también es un grupo político y religioso. Es un grupo que ha sido marcado por personas que han tenido un poder muy importante como George Washington, Jorge Eliezer Gaitán, Simón Bolívar, Santander, Sucre. Es una espiritualidad ligada al poder absoluto. Los masones hace 300 años eran los carpinteros, pero los carpinteros hace 300 años eran los arquitectos, los artesanos, porque hace 300 años esas personas podían hacer un trompo de madera hasta construir una casa. Eran personas que tenían mucho conocimiento como el de las matemáticas, sabían leer, escribir. En conclusión, era un gremio económico importante que tenía conocimiento. Se dice que ellos quisieron continuar el pensamiento de otro grupo que desapareció a finales de la Edad Media, que eran los templarios. Como grupo metafísico todo su conocimiento está basado en símbolos. En este cementerio encontramos una gran cantidad de símbolos que lo podemos denominar un universo simbólico que está totalmente lleno de semántica. La semántica es significada, podemos ver símbolos. En los símbolos podemos ver un significante y un significado. Podemos ver un lenguaje en la cual todos los símbolos no están sueltos sino que se tienen que leer como un conjunto. Un símbolo aislado significaría algo, pero la sumatoria de todos los símbolos en un espacio como este tan pequeño sería como si cogiera unas letras y construyera un párrafo. Casi que este cementerio se puede leer, pero no todas las personas lo pueden leer porque no conocen el significado de esos símbolos. Los de la Iglesia Católica los podemos interpretar todos porque es un universo compartido, pero los de los masones no. Esto significa que los seres humanos somos restrictivos en nuestra forma de pensar. Nosotros queremos que la gente sepa que pensamos diferente, pero codificamos el conocimiento para ser exclusivo para que cualquiera no pueda llegar a él. Esto significa que este cementerio no podían enterrar a cualquier persona, o sea, cualquiera que no quisiera ser católico lo podían enterrar en el cementerio libre. Pero con el tiempo la connotación de los cementerios cambiaron, ya no se necesita ser solo contracatólico o evangélico, ahora el único requisito es comprar el lote. Los significados van cambiando, así el uso del suelo sea el mismo durante muchos años. El cementerio tiene su origen en la oposición al catolicismo. Esto se debió a que las personas que no eran católicas o se oponían a esta religión no podían ser enterradas en el cementerio católico. Una de las personas que no fue enterrada por no ser católica fue una mujer y por esto se decidió su fundación. En el cementerio libre hay diferentes símbolos. Encontramos una forma de arte llamada busto. Está el busto de un señor llamado Antonio José Restrepo, fue uno de los precursores de este cementerio. En estos momentos esta región pertenecía a Caldas. El departamento del Quindío fue del Cauca hasta 1906, de 1908 a 1966 fue parte de Caldas y de allí en adelante es una unidad territorial independiente. En este busto encontramos unas características simbólicas como un plato con una llama. Él está vestido como un obrero.
Más allá encontramos el poema de la muerte, en el cual se hace alusión a esta, pero la última parte del poema es más político, que hace alusión al liberalismo en contra de la hegemonía conservadora. Fue hecho en Ginebra, Suiza, el noviembre 2 de 1932. El cementerio tiene un centro donde levanta una estructura y al lado es esta encontramos dos estructuras que son osarios y bóvedas. Lo interesante de estas estructuras que están al lado de la parte central del cementerio son las dos puntas que se observan, con el centro es una representación de una brújula. También la parte central, en cierta época del año uno puede ver salir el sol exactamente sobre una de las esquinas. También encontramos la tumba del fundador Braulio Botero, 1903-1994, el fundador del cementerio, se encuentra su busto en medio de una llama. En el cementerio encontramos las estructuras simbólicas, los números impares, los glifos que son lo que más llaman la atención. El cementerio libre fue fundado en noción a la igualdad, ya que si no me dejaban ser enterrado en el cementerio católico, allí sí me podían enterrar, además las tumbas son iguales las unas a las otras, de allí el principio de igualdad. Por eso el busto que está a la entrada no tiene rostro. Por ese principio de igualdad, aquí todos somos iguales ante la muerte, esto está ligado al principio del pensamiento comunista del siglo XX. Entre las figuras importantes encontramos un mural en el cual se representa a una figura que tiene una balanza con una espada, que es el arcángel Gabriel. En el centro está una pareja que puede ser Adán y Eva, donde ella sostiene una llama en una de sus manos y al otro lado con una lanza está Atenea, la diosa de la sabiduría. También encontramos una estatua de un águila mirando hacia el cementerio católico. También encontramos esvásticas, que son símbolos tomados de la India, que se relaciona con el idioma sánscrito. En el cementerio católico los espacios mortuorios encontramos categorías de lo profano y lo sagrado, es por esto que no es raro ver personas sacando tierra del cementerio que pueden utilizarla en diferentes ritos como la brujería. Es por esto que este cementerio está relacionado con este tipo de prácticas. El otro no, es por esto que encontramos mensajes en las tumbas o cartas cadena. Es por esto que hay personas que ven este espacio como forma de obtener un poder. Como el que recoge tierra quiere tener un poder espiritual. En cambio, en el cementerio libre lo que se busca es tener un poder político y no espiritual. El cementerio católico es heterogéneo porque las tumbas no son iguales, en cuanto a la comunicación, menos símbolos en el cementerio católico, más símbolos en el cementerio libre. En el cementerio católico la corneta del ángel señala hacia el otro cementerio, la simbología de las cruces cristianas, la cúpula con el arco romano, se ven las letras en latín dentro de la capilla. Aparte de eso vemos símbolos que no son religiosos, eso significa que hay una heterogeneidad en los símbolos, como encontrar símbolos del escudo del Nacional, del América, fotos de personas, dibujos de motos. También observamos la estratificación de las tumbas, donde las mejores tumbas la encontramos a la derecha del cementerio.